Buenos días, adictos a la lengua y a la literatura. Soy Leticia Oreña, soy profesora de lengua y hoy voy a dar la clase a mi grupo de tercero de la ESO. No obstante, si te interesa y quieres seguirla, por favor, acompáñame. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? En esta clase el plan de hoy, que lo voy a poner en esta parte de la pizarra siempre, va a ser el siguiente. Primero, vamos a corregir los ejercicios de sintaxis que teníamos del otro día. ¿Tú has hecho los deberes? 2. Vamos a ver el bloque del tema correspondiente a la lengua, que es la descripción. La descripción viene unida además con el diálogo y con la narración. Entonces, estos tres voy a intentar darlo lo más seguido posible para que lo cojáis bien. Voy a recordar qué deberes vamos a hacer, que son unos deberes relacionados con la descripción. Voy a hacer un repasito de sintaxis súper sencillo para que no perdamos combate. Voy a leer, Noemí, tu relato del concurso porque me ha gustado mucho y quiero que cojamos la idea de ti. Y voy a decir qué vamos a hacer en próximos capítulos, que tiene que ver algo con el Quijote. Perfecto. Pues empezamos. Vamos a ver, hoy teníamos dos frases que son las siguientes. Las clases de pádel han sido suspendidas. Voy a ponerlo arriba para que me quepa mejor. Si no has sacado todavía el cuaderno, es un grandísimo momento para hacerlo. Suspendidas debido al comité. ¿Por qué he puesto esta frase? Que esta frase es un poco trampa. ¿Por qué? Porque esta frase, que tiene una estructura pasiva, esto lo podemos ver porque aquí estamos comprobando que tenemos un verbo ser y aquí tenemos un verbo en participio. Esta frase, que es pasiva, hemos de recordar que tiene tres elementos fijos, siempre son estos elementos. Si no están escritos, al menos están implícitos en el sentido de la frase. Primer elemento, que mi sujeto no realiza la acción, sino que la padece, porque estamos en una estructura pasiva. Segundo elemento, que es construida con un verbo ser de forma perifrática con un participio. Tercer elemento, que tenemos que encontrar un complemento agente, que si no está escrito, alguien es quien lo realiza. ¿Por qué? Porque si os acordáis de cuando yo hacía el cambio de las flechas de pasar activa a pasiva, todos los cálculos mentales posibles, yo cruzaba el sujeto con el complemento directo, ¿vale? Entonces, esta parte que faltaría aquí de complemento agente pasaría a ser mi sujeto. Pero, ¿por qué es trampa esta frase? Ahora voy a recordar lo de las frases pasivas. ¿Por qué es trampa? Porque esta frase de aquí, chicos, chicas, María Martínez, no es complemento agente. Oh, vaya. Vamos a ver ahora qué es. Primero, tenemos localizado nuestro verbo. Esto es verbo y he de poner en voz pasiva. Porque a partir de aquí es de donde yo saco los tres elementos que acabo de mencionar. Ahora lo recordamos, ¿vale? Lo copiamos en el cuaderno. Este verbo en voz pasiva. ¿Cuál es mi sujeto? ¿Quién han suspendido? No. ¿Qué se ha suspendido? En esta segunda prueba sí me responde a un sujeto. Sin embargo, este sujeto, como ya os he dicho antes, es paciente porque las clases no suspenden, sino que padecen ser suspendidas. Este es mi sustantivo, mi preposición y otro sustantivo. Toda la función de esta parte, voy a borrar esto para que lo veáis bien. Toda la función de esta parte es sujeto, como ya hemos dicho. Pero es importantísimo que pongamos que es paciente. ¿Vale? Esto es nuestro sintagma nominal, porque mi núcleo es una nómina, un sustantivo. Entonces, segunda clave de esta frase pasiva. Ahora encontramos lo que denomináis vosotros construcción preposicional. Lo que la gramática más tradicional dice sintagma preposicional. Da igual, es lo mismo.
es un elemento, un conjunto de palabras que me complementa un sustantivo, por lo tanto esto es un complemento del nombre. Ok, esto sería lo que denomináis enlace y esto sería lo que denomináis término. En cualquier caso, lo que más me importa de aquí es que esto es un sujeto paciente y que esta parte es mi complemento del nombre porque complementa a clases, dice algo de clase. Si no tuviese una preposición que fuese un adjetivo, sería un adyacente. Perfecto, lo has adivinado. Sé que en casa estás diciéndolo a grito a la pantalla. Mi verbo, por lo tanto, aquí empezaría mi sintagma predicado verbal, ¿vale? Entero. Ok. Han sido suspendidas es mi verbo en voz pasiva. Lo pongo aquí otra vez, ¿vale? Profe, va súper rápido, no me da tiempo a copiar, no pasa nada. Hay un botón que son dos rayitas verticales emparejadas una con otra que es pausa. Si lo clicas, ya verás cómo se va a paralizar el vídeo, te va a dar tiempo a copiar. Es asombroso. Escalofriante. Venga. Debido al comité. Esto es por o a causa del comité. Si es a causa del comité, esto que muchos me lo habéis puesto como un complemento agente, es decir, por ellos, por el comité, esto os la daría por buena, ¿ok? Pero en realidad es un complemento circunstancial de causa, por el comité, ¿vale? Igualmente, aquí la línea del significado es tan fina, tan fina, tan fina que nos podría valer un complemento agente, pero quería que vierais que puede ser un complemento de causa. No obstante, ahora voy a poner un ejemplo más claro de complemento circunstancial de causa. Y chana, ya teníamos nuestros tres elementos. Si habéis puesto complemento agente perfecto, si habéis puesto pasiva perfecto, si habéis puesto paciente perfecto, si me habéis puesto complemento circunstancial de causa, perfecto también, porque la línea semántica para distinguir estas dos posibilidades es muy fina. Ok, por lo tanto, ¿qué hemos repasado con esto? Hemos repasado una estructura pasiva. Entonces, mis estructuras pasivas, ¿cómo me gustan las estructuras pasivas, chicos? ¿Soy la única que estoy copiando o hay alguien más copiando? Cogiendo la indirecta. ¡Ojo! ¡Ojo! Mi estructura pasiva tiene tres elementos. Mi sujeto es paciente. Profe, ¿y si en el examen yo no te pongo paciente? ¿Y si yo cogiera mi bolígrafo rojo y te hiciera una cruz así? Es increíble el resultado. Pon paciente, es magia, mejorará sorprendentemente tu nota. Un sujeto paciente porque padece la reacción, la acción del verbo, no la realiza. Un verbo ser más participio, que esta es mi estructura perifrástica pasiva. Esto es lo que nos indica verbalmente que esto es una pasiva. Y por último, un complemento agente, que normalmente está encabezado por la preposición por. Y con estos tres elementos, ¡chanán! Magia, una estructura pasiva. Perfecto. Copia esta frase, por favor. Me levanté, que se vea bien, por tus gritos. Esta frase se la dedico personalmente a mi vecino de abajo. Es una frase que tiene un mensaje indirecto, oculto, dentro de esa frase y se la dedico con todo mi amor. Gracias, vecino, gracias por gritar buenos días a las 7 de la mañana. Vamos a ver, me levanté por tus gritos. Aquí tengo que preguntar al verbo quién o qué, a lo cual me responde yo, ¿correcto? Esto es mi sintagma nominal y esto es un sujeto omitido. En este caso es desinencial porque sé que es sujeto por la desinencia del verbo. En cualquier caso, sujeto omitido. El resto será todo mi sintagma predicado verbal. Ahora, ¿qué me interesa de esta frase que no la voy a analizar entera?
que veáis que esto, que es un sintagma preposicional o una construcción preposicional, tiene una función determinada. Me levanté por eso, a causa de eso. Este es mi complemento circunstancial de causa. Aquí este se ve un poco más claro que las pasivas, porque las pasivas siempre tenemos en mente que van a tener un complemento agente. Por eso la línea ahí es muy fina. Esto es lo que quiero que veáis. Que mi complemento circunstancial de causa normalmente se encabeza por una preposición por cierto, igual que las pasivas del complemento agente. Y es a causa de. Esto sería lo que vosotros llamáis enlace. Y esto sería lo que vosotros llamáis término con vuestro núcleo. ¿Vale? Bueno, no lo voy a analizar entero, lo que sí quiero que sepáis es que esto que lo dimos hace muy poquito es una voz media. Es una voz media, un verbo de voz media que quiere decir son aquellos verbos que nadie puede hacer por ti. ¿Cuáles son estos verbos que nadie puede hacer por ti? Por ejemplo, me aburrí, me casé con alguien, nadie se puede casar por ti, nadie puede aburrirse por ti, me arrepentí de algo, nadie puede arrepentirse por ti, ¿vale? Que recordemos que son voz media. Estas voces medias casi siempre, que ya estoy haciendo aquí de camino el repaso de la sintaxis, estas voces medias casi siempre rigen, exigen una preposición, por lo tanto van con complemento de régimen. Muchas veces van con complemento de régimen. Por ejemplo, me advirtió sobre el castigo. Me he puesto un poco dura con este ejemplo, lo siento, el próximo lo voy a poner mucho más alegre. Me advirtió sobre el castigo. Esto es una voz media, nadie puede advertirte por nadie, ¿vale? O lo que llamáis pronominal, voz media o pronominal. Y esto es un complemento de régimen. Sintagma preposicional, complemento de régimen, ¿vale? Porque este verbo exige, rige, régimen, una preposición, ¿ok? Perfecto, pues ya con esto tengo repasado el complemento de régimen, la voz media, el complemento circunstancial de causa y las pasivas, ¿ok? Borro. Y la segunda frase, que era un poco más sencillita, era, si yo no me equivoco, pensé, esto es corrección de deberes, en la realización de un canal durante la clase. Perfecto, esta que tú ya la tienes en el cuaderno, que ya me la han mandado por Classroom, que la he corregido y casi todas están bien. Bien hecho, chicos. Vamos a ver. ¿Quién pensé? Pues yo pensé. Que esto es un sintagma nominal, sujeto omitido, ¿vale? Ok. Yo y el resto es sintagma predicado verbal, como ya sabéis. Sintagma predicado verbal. Ok. ¿Dónde está mi núcleo verbal? En pensé, pensar. ¿Vale? Este es mi sintagma verbal. Mi núcleo. Y ahora, fijaos que todo esto es un sintagma preposicional, porque me lo encabeza una preposición. Si no queréis poner sintagma preposicional, poned construcción preposicional, que es lo mismo. Y ahora tengo que buscar la función de esto, ¿vale? Que esto iría hasta el final, no, esto iría hasta aquí. Voy a ajustar un poquito más la línea. Ya sabéis que el cálculo me gusta hacerlo preciso. Esta es mi sintagma preposicional.
Y esto va hasta aquí. O construcción preposicional. Vale. Pensé en la realización de un canal. Pensar en algo, advertir sobre algo, contar con alguien, soñar con algo, confiar en alguien, hablar sobre algo. Perfecto, lo has adivinado. Este verbo exige, rige una preposición, por lo tanto, complemento de régimen. You got it? Lo rige, lo exige mi verbo. Entonces, bueno, esto es un determinante, artículo determinado, mi sustantivo común, y ahora vemos que es esto. Esto es complemento de régimen. Esto es lo que quiero que adivinéis de la frase. Realización de un canal. ¿Cómo aquí empieza? Un sintagma preposicional o construcción preposicional, tengo que averiguar la función. Esto era régimen. Y esto es otro sintagma preposicional. Como me está diciendo algo de mi sustantivo, esto es efectivamente un complemento del nombre. Con su sustantivo y con el determinante, que este es artículo indeterminado. ¿Ok? Perfecto. Y el resto es fácil. Esto es un sintagma nominal porque mi núcleo o mi nómina es clase, que es mi sustantivo, ¿vale? Y es fácil la función. Mi función es complemento circunstancial de tiempo, en ese momento. Esta frase era un poco más sencilla. ¿Sí o no? Ok. Un sujeto omitido, un verbo como núcleo en una frase simple, un complemento de régimen porque me lo exige mi verbo, y un complemento de tiempo. Dentro de mi complemento de régimen, un complemento del nombre de realización. ¿Ok? Ya tengo corregida la frase. Vamos que nos vamos. Entonces, chicos, hemos repasado la sintaxis, hemos corregido la sintaxis que había dejado. Vamos a pasar a mi siguiente bloque. Vamos a parar un poquito para que cojáis tiempo, aire y no os vayáis de este maravilloso vídeo y seguid conmigo. Tengo 4 quesitos en la asignatura. Los 4 quesitos son lengua, literatura, escuchar y hablar, leer y escribir. Esto se supone que es un polígrafo, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Sobre todo estamos haciendo la parte de lengua, ¿vale? En escuchar y hablar lo estamos reforzando con este mismo vídeo, pero no obstante vamos a poner una actividad. Y en leer y escribir os voy a meter los deberes de hoy, ¿vale? Vamos a hacer una actividad de escritura. Además, vamos a leer el relato del concurso de Noemi, que vamos a ver cómo lo hace. Entonces, para cortar un poquito la teoría, voy a leer el relato de Noemi, que lo tengo por aquí. Noemi era una crack, me ha gustado mucho lo que me ha mandado la vida entera de tu abuelo, que es lo que hacen, y te lo voy a leer por aquí, ¿vale? Vamos a ver. Me dice Noemi en el concurso, recordamos que es un concurso de quédate en casa pero llama a tus mayores. Ella me dice que ha llamado a su abuela y me escribe lo siguiente. Solo se oye la gente en los balcones hablando con vecinos de una punta a otra y esos bloques de pisos que también se salen a las terrazas y empiezan a jugar al bingo. Estos días se nota que son muy difíciles para todos y que el aburrimiento puede que nos haga llegar a hacer un grado alto de tontería. Ya aburrida de haber estado casi todo el día en el balcón jugando al bingo con los vecinos del 19B, un saludito para todos los vecinos del 19B, muy graciosos pero que luego no ganan ni un bingo. Pensé que ya podía hacer otra llamada a mi abuelo, ya que en la anterior los pillé con que iban a dormir la siesta y no estaban de muy buen humor. Era las 5:15 de la tarde y todavía no lo cogían y me pregunté, como estén durmiendo todavía, no sé qué van a hacer por la noche, que por la mañana está la gente jugando y uno se divierte en verdad.
y antes de terminar la llamada, mi abuela cogió el teléfono. Zasca, Noemi, te lo ha cogido tu abuela. Le estuve preguntando por mi abuelo, que cómo estaba, qué hacía. Me dijo que estaba muy desesperado dando vueltas por los pasillos de la cocina. ¿Y quién no, Noemi? Y también me estuvo contando todo lo que había hecho por la mañana, que se había ido al supermercado y una mujer se había gastado 1000 euros en todas las cosas que llevaba. No vea, señora, déjame los 1000 euros a mí también. Que si luego fue por el pan un hombre y se llevó 25 barras de pan del bueno. Noemí, gracias por puntualizar que era pan del bueno, porque hay pan que no está muy rico, ¿verdad? Lo normal en estos tiempos que pasan. Y ahora a partir de aquí empieza a contarme qué le dicen sus abuelos, qué es lo que te tienen que decir tu abuelo en la llamada que tú les realices, o las personas mayores. Te tienen que explicar como tema definido para la asignatura cómo eran los libros antes. JJ me decía en su escrito que no había muchos libros, no tenía la posibilidad de tener muchos libros, así que aprovecháramos el momento en el que estamos viviendo, que a veces no somos conscientes de la suerte que tenemos. Así que no voy a leer el relato entero de Noemí porque lo copiáis la idea y eso no está bien, chicos, eso se llama plagio. Pero os animo a que me vayáis mandando los relatos porque el concurso va teniendo un poquito de forma y me gusta, la verdad. Vamos ahora sí al segundo y último bloque de la clase. Entonces, mirad, chicos, esta segunda parte de la clase y última, que es la descripción, tenemos que verla con otros 3 bloques conjuntos. ¿Por qué? Porque la descripción no puede explicarse como tipología de texto por sí sola, no existe por sí sola, sino que va encajada en una tipología aún mayor que se llama narración. Los tipos de textos narrativos, es decir, aquellos que cuentan hechos con personajes en un tiempo y en un lugar determinado, necesitan partes descriptivas. Nosotros mismos, en nuestra vida cotidiana, necesitamos partes de descripción, que es cuando nos detenemos, decimos las características, más bien detallamos las características de personas, de objetos, de animales, de sentimientos, que quizás sea más difícil de describir, de paisajes, de situaciones, ¿vale? Y además la narración precisa otra tipología textual. ¿Por qué os digo esto? Porque en la siguiente clase veremos las tipologías textuales y si no la daremos muy prontito. Que es el diálogo, la tipología dialogativa, es decir, cuando construimos conversaciones a través de turnos de palabras. ¿Qué características detallamos? Sobre todo, la forma, cuando estamos hablando de objetos tangibles, el color y el tamaño. Profe, esto no está en el libro, entra en el examen, por supuesto, no es que a mí me encante estar en la pizarra oliendo a los rotuladores que se me colocan, ¿vale? Esto todo entra y en serio, coged apuntes, tomad apuntes de lo que voy diciendo, que cuando hagamos el examen, que no sabemos cuándo será, entrará. ¿Qué más cositas podría yo detallar de aquí? Pues, por ejemplo, la relación de a qué distancia, si está más cerca o más lejos del objeto del que estoy describiendo, si es móvil o no ese objeto, si va cambiando de una de las características conforme yo me sitúo en una perspectiva o en otra, ¿ok? Vale. ¿Cómo realizo descripciones? ¿Con qué recursos lingüísticos realizo las descripciones? Recordad que ya os habéis dicho que las descripciones dan fluidez a los relatos narrativos. Esto es mi definición. Y ahora mis recursos lingüísticos. Es decir, cómo fabrico lingüísticamente mis descripciones. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Qué palabras debo usar, qué tiempos verbales debo usar, cómo lo hacemos de forma natural, porque esto no sale naturalmente, todos sabemos cómo describir, pero vamos a ver cuáles son las herramientas de la lengua. Pues lo primero, hay una mayoría de sustantivos y de adjetivos. Esto es casi que lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque los sustantivos son las palabras que me denominan a los objetos de la realidad
y los adjetivos lo que me dicen sus características específicamente. Por lo tanto, necesito llenar esta parte, este fragmento descriptivo, que consiste en dar cuantos más detalles de sustantivos, porque hacen referencia a la realidad, y de adjetivos, porque caracterizan a esas realidades que yo he nombrado, a esos nombres, ¿vale? ¿Cuál es el verbo favorito? El verbo favorito es... El verbo favorito es ser y estar. Porque me dicen, me describen cómo es ese objeto, esa persona, esa sensación y dónde se puede localizar, en qué forma, en qué estado se encuentra, ¿vale? Entonces, ¿de qué verbo nos vamos a servir? De ser y estar. Y esos tiempos verbales que vamos a utilizar de esos dos verbos favoritos, ¿cuáles son? Siempre tiramos de dos. Presente, si estoy intentando describir eso en la actualidad, en el mismo momento en el que hablo, y el pretérito imperfecto. Profe, yo ni me acuerdo de lo que es el pretérito imperfecto de ese. Siempre digo un truquito para explicar esto. El pretérito imperfecto es, chicos, cuando tengo un pasado, porque pretérito significa pasado, y ese pasado no ha acabado del todo, por eso es imperfecto. Si hubiese acabado del todo, estaría perfectamente finalizado, estaría perfecto. Por lo tanto, en el verbo ser es era, en el verbo ser es estaba, ¿vale? ¿Para qué me sirve a mí tanta descripción? Porque yo profundizo en las características, detallo a quien escucha ese receptor del mensaje, doy muchos detalles para la imaginación, para que formule una imagen en su cabeza de aquello que yo estoy describiendo. Entonces, mayoría de sustantivos y adjetivos, verbos ser y estar, los tiempos verbales, el presente y el pretérito imperfecto, ¿qué más cositas tengo yo por aquí? Y en cuanto a recursos literarios, se utiliza muchísimo la comparación para realizar una imagen mental con algo que ya conocemos y la metáfora, ¿vale? Para cuando algo no lo entendemos del todo, lo describimos con un símil cuyo elemento como se elimina. Eso ya lo hemos visto en clase, los recursos literarios, 1,5 millones de veces más o menos. Perfecto. Una vez visto esto, ¿cómo lo realizo? ¿Qué es exactamente la descripción? Paso a... Borro. Si no has copiado, por favor, retroceder el vídeo, darle a pause. Hay dos tipos de descripciones que quiero que veamos. Tipos de descripciones. Dos tipos de descripciones. Una se llama objetiva y otra se llama subjetiva. Esto tiene mucho que ver con cosas que hemos dado anteriormente, por ejemplo, en los géneros periodísticos, los géneros objetivos, los géneros subjetivos. ¿Para qué me sirve a mí una descripción objetiva? Para saber exactamente unas características reales, cercanas al menos a la realidad. ¿Cómo me acuerdo de la diferencia entre estas dos palabritas? Pues no sé si lo he explicado antes, si no, este es el momento. Objetivo de una cámara de fotos. El objetivo de una cámara de fotos, ¿cuál es el objetivo de una cámara de fotos? Echar una foto muy exacta a la realidad. Luego ya le ponen los filtros por Instagram, que luego ninguno os parecéis, ¿eh? Pero si fuese objetiva sería muy cercana a la realidad. Para tener una descripción objetiva tengo que dar datos y que esos datos sean comprobables, es decir, como cuando estamos hablando en el debate, que sacamos una gráfica y decimos la fuente para que compruebe, para verifique si eso es real o no. ¿Cómo realizo esto de una forma más objetiva o mucho más objetiva que si fuese primera persona? En tercera persona, porque parece que cuando las cosas se ven desde fuera
se ven más reales. Es como cuando intentamos describir una situación que estamos viviendo, y dices, eso es que desde dentro lo estás exagerando, desde fuera se ven las cosas un poquito más objetivas, ¿vale? Y con oraciones enunciativas, ¿vale? ¿Sí? Con oraciones enunciativas, que no sean dubitativas. Yo pienso, yo creo, quizá, a lo mejor, en mi opinión, no. Si es objetiva, es muy cercana a la realidad. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, ahora que está un poco de moda lo del coronavirus, no sé si os suena. Esta descripción que damos del virus debe ser lo más objetiva posible. ¿Por qué? Porque si la hacemos de forma subjetiva, es decir, con el corazón, incluyendo los pensamientos de quien habla, estamos desvirtualizando la realidad. Estamos dando una imagen que no es exactamente la realidad y ahora necesitamos muchísima realidad. Pues nada, lo contrario aquí. Para ser subjetiva, incluye percepciones del autor, percepción y apreciación del autor. Si no es el autor, pues del emisor, ¿no? De aquel que habla, de aquel que escribe, de aquel que dirige el mensaje. Los datos no son exactos, no tienen por qué ser exactos. Por ejemplo, si yo te pregunto por la opinión de cómo son mis clases, cada uno de vosotros dará una opinión diferente. Entonces, los datos no son exactos, ¿vale? No tiene por qué serlo, no queremos que sean. También cambia dependiendo de la persona. Si la persona que describe cambia, también cambiará esa descripción, porque es subjetiva. Estamos hablando de sentimientos y pensamientos de quien está describiendo, ¿vale? Y algún apunte más. Y suele hacerse en primera persona. Porque cuando hablamos en primera persona es cuando más incluimos nuestros propios pensamientos, emociones, percepciones de la realidad, y eso cambia dependiendo de la persona que me esté hablando. ¿Ok? Entonces, dos tipos de descripciones, objetiva y subjetiva. ¿Sí? Perfecto. Y por último, ultimísimo, os prometo que ya terminamos, espero que no se me esté haciendo muy pesado y espero que nos veamos muy pronto porque en clase esto es muchísimo más dinámico y divertido, para mí también. Os necesito, chicos. ¿Ya me he puesto tienda? Bueno, pues por último, descripciones de personas. Las descripciones de personas las podemos hacer de diferente manera y nosotros mismos las hacemos de diferente manera dependiendo de qué nos conviene. Por ejemplo, tú estás hablando con una amiga, de un chico que te gusta, de una persona que te gusta, de una chica que te gusta, de quien sea que te llama mucho la atención. Pues si solo estás enamorada de que tiene una cara muy bonita, esa descripción que tú haces se llama prosopografía. Prosopografía es cuando yo describo a una persona solamente por su físico. Es una descripción física, de los rasgos físicos. Normalmente se empieza por la cara, hay veces que se empieza por la altura, hay veces que se empieza por aquello que te destaca más físicamente de esa persona, ¿vale? Esto es si estás enamorado físicamente de alguien. Solo vas a describir a alguien por su figura. Es que es súper guapa, es que es súper guapo, perfecto. Harás una prosopografía. Entonces tú le dirás a tu amigo o a tu amiga, te voy a hacer una descripción prosopográfica. Y serás el rey del lenguaje, claro. Luego te mirarán raro y te echarán del parque. Perfecto. Otra. La etopeya. Cuidado con no confundir esta letrita. Epopeya es otra cosa y ya la hemos estudiado en la literatura de la Edad Media. Etopeya con T. Etopeya. ¿Qué es la etopeya? Cuando yo estoy describiendo la personalidad. Es decir, ya no es solo que te gusta, sino que te estás enamorando de esa persona. Chaval, chavalina, estás perdida, perdido. Te estás enamorando hasta las trancas.
¿De qué describimos en la personalidad? Los gustos, las preferencias, si esa persona es cabezona, si es interesante, si es perezosa, si le gusta mucho la lengua y la literatura, que eso es genial porque siempre te va a escribir hola con H en el WhatsApp, chicos. ¿Vale? La personalidad, etopeya. Venga, seguimos un poquito. El retrato. ¿El retrato en qué consiste? Pues en la descripción más completa que podemos hacer y también es la más fácil de recordar, porque es la que más nos va a sonar el nombre. ¿En qué consiste? En una prosopografía más una etopeya, es decir, cuando yo estoy describiendo tanto física como personalmente a ese individuo, con las características personales. Esta es la más completa. Otra, el autorretrato. ¿Cuándo hacéis muchísimos autorretratos? Cuando ponéis las descripciones en el Instagram. Tú pones en el Instagram, cargando al 15%, Martos, tercero de la ESO, y todo lo que tú quieras que pongas. ¿Por qué está muy bien el autorretrato? Porque es la propia persona autodescribiéndose a la propia persona. Entonces potencia las mejores características. Claro, si estás intentando ligotear con alguien, no vas a presentar las características feas tuyas, ya las irás conociendo. Todos tenemos esos fallitos. Y la última, la caricatura. ¿Qué es una caricatura? Hablando en términos lingüísticos, es una hipérbole. ¿Y qué es una hipérbole? Pues es, para que acordéis, una hiperbola, una bola gigantesca, una bola muy grande. Es decir, exagerar algunos rasgos, ya sean físicos, con prosopografía, como de personalidad con la etopeya. Es una exageración, ¿vale? Es pronunciar muchísimo el rasgo de alguien o de alguna cosa para provocar la risa. Ese es el objetivo. Pues bueno, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos corregido sintaxis, que hemos comenzado la clase. Hemos aprovechado mientras corregíamos para hacer un repasito sintáctico. En la parte de lengua hemos visto hoy la descripción con los tipos de subjetivo y objetivo. Las descripciones personales. Hemos leído el relato de concurso de Noemí. Y en los próximos capítulos de lengua y literatura que vamos a hacer en nuestra siguiente clase, voy a hablar del personaje más importante de la literatura a nivel mundial, que es el dueño, el señor, el amo, el crack de la narración, también de la descripción, que es una de las tipologías que va dentro de la narración, como ya hemos visto. Don Miguel de Cervantes, el Quijote. Por eso necesito que vayamos haciendo el ejercicio de la infografía que he puesto por Classroom. Acuérdate de mí, de mis deberes. Y en los próximos vídeos hablamos de la narración, tipos de narración, y Don Miguel de Cervantes como el gran escritor español que fue reconocido a nivel mundial. La obra está hasta traducida en japonés. Los que están aburridos allí con el coronavirus estaban leyendo ahora mismo el Quijote, no lo dudéis, chicos. Así que hasta aquí mi clase de hoy. Espero que sea lo más amena posible. Yo también estoy deseando que las demos en directo y presencialmente porque son muchísimo más dinámicas. Espero que os sirva. Comentadme cualquier duda por Classroom, por los comentarios por aquí abajo. Y hasta la próxima, adicto a la lengua y a la literatura. Adiós.